Bienvenidos a la mesa 5, ya titulada, como dijo el maestro Arcadio, Educación y Subjetividad. Vamos a recordar que cada ponente tendrá un máximo de 20 minutos para su exposición. Y bueno, y posteriormente se va a abrir un espacio de 20 minutos para las preguntas, ¿no? Y bueno, recomendamos al resto de los asistentes que sigan con su cámara y el audio desactivado para que los ponentes puedan presentar sin mayores interferencias. Hago una breve presentación de cada uno de los doctores. Comienzo con el doctor José Eduardo Tapan Merino. Él es licenciado, maestro y doctor en antropología por la UAM, maestro en teoría psicoanalítica por el Centro de Educación e Investigación en Psicoanálisis. Tiene 35 años de experiencia docente, tiene experiencia en investigación y 25 años como psicoanalista. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y es miembro de distintas asociaciones psicoanalíticas. El doctor Daniel Castro es doctor en psicoanálisis y arte, docente en licenciatura y posgrado, y tiene posgrados en diferentes universidades. Es además coautor de varios artículos publicados en México y el extranjero. Pues sin más, damos la palabra al doctor José Eduardo Tapan Merino. Bienvenido. Adelante. Bueno, ya se contactó el doctor José Eduardo. Y igual, Benito, puede leer el currículum de el doctor Daniel Sánchez, que él inicie. A ver, ¿ya está con otros, José Eduardo? Ya aquí estamos. Adelante con su exposición. Sí. Encienda la cámara y el micrófono, por favor. Pues, según yo, están encendidos ambos. Muy bien, ya lo vemos. Adelante. Sí, ya lo vemos, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Quieren que comience? Sí. Si ya está preparado, adelante. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por la participación. Pues a la doctora Jacobo por la invitación de Iztacala, en donde quiero que sepan que alguna vez hice un diplomado en la ENEP Iztacala hace muchos años, cuando estaba un programa por ahí de psicoanálisis, y también trabajé con gente de Iztacala en otros programas en la UNAM, en la casita de la ciencia. Estamos ahí estudiando cuestiones de física y cosas así. Entonces me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, básicamente el tema, o sea, de mi plática, tiene que ver con este sentido, digamos, de lo que significa la educación y lo que significa el sentido social de la educación, en donde se supone que el concepto de educación es como proveer de una serie de herramientas a una persona para que pueda desenvolverse en el mundo, ¿no? Pero el tema es que qué son esas herramientas y cuál es ese mundo, porque eso no es algo que sea muy claro, muy objetivo. De hecho, digo, o sea, me parece, para pensar las cosas que estamos con la actualidad, todo el modelo que tenemos neoliberal, toda esta parte en donde se está generando una serie de atributos en donde el fin justifica los medios y donde la competencia entre los pares es feroz y se vale, además, bajo los parámetros del tipo de educación que se tiene, del tipo de mundo al que se quiere que las personas accedan. Es un mundo competitivo, feroz, en donde incluso la frase de no es nada personal, lo hago por un asunto de trabajo, eso legitima pasar por encima de otros. Entonces, todos los valores comunitarios, todo este sentido de lazo social, toda esa parte que tiene que ver con nuestro papel, digamos, dentro del mundo, de nuestras relaciones con la comunidad y todo eso, no aparecen en los programas, en la currícula académica, ¿no?
se da una serie de instrumentos, de herramientas, para que una persona con esas herramientas, con esos instrumentos, se valga, digamos, pueda salir al mundo, entre comillas, y obtener en ese mundo, que es este mundo construido a partir de estas ideologías, de estas idiosincrasias, un mecanismo para que pueda obtener, digamos, de esta manera, un lugar en ese mundo. Y entonces necesariamente esta parte de la sociedad desescolarizada, todo este tipo de críticas que han estado desde los 60s, ¿no? Alrededor de cómo se instrumenta a partir de la educación el paradigma, para decirlo de alguna forma, que permite la legitimación y el reordenamiento y la perpetuación del sistema económico, político y social, los valores morales y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en Granes, no? En Granes, eso es lo que los proyectos educativos generan, en Granes, para que puedan ser insertados en diferentes lugares dentro de esta maquinaria. Esto, nada más para recordar algunas frases importantes, o sea, esta parte no puede, digamos, no puede negarse esta idea que Carlos Marx hablaba desde un principio del concepto de alienación. Y el concepto es muy importante porque en ese sentido de alienación, de enajenación y todo esto es meter, por eso es importante el asunto de la subjetividad, porque la subjetividad está en los pequeños matices. La subjetividad está en las miradas, está en los acentos, en lo que se subraya, en lo que se quita. Entonces, en este proyecto educativo, cuando el maestro está diciendo, bueno, y entonces es importante que ahorremos, porque así podremos tener dinero para toda esa serie de mecanismos que se están ideológicamente transmitiendo, es lo que proponía Carlos Marx como la alienación y como la constitución de una conciencia, digamos, no clara de clase, sino como si que esto que digamos, el actual filósofo coreano que todo el mundo está leyendo, pues ya lo había dicho Marx hace un siglo, ¿no? Que es esta parte donde en la alienación la gente cree que en el trabajo va a obtener los beneficios para poder escalar de un sector de clase a otro y así de alguna forma si ahorra y trabaja mucho, podrás ser como su jefe. Y lo que sabemos es que los sistemas no son así. O sea, todos los sistemas corporativos ya tienen dueños y lo que se busca simple y sencillamente es gente dentro del sistema corporativo que vaya escalando de un nivel a otro para llegar a ser el jefe, que es dentro de su universo de posibilidades lo que él ambiciona. La educación que tiene es para que ambicione esa cuestión, su ideología, su idiosincrasia, todo lo que son el concepto de éxito, de triunfo, que tiene que ver con la subjetividad, está en ambicionar eso. Y entonces finalmente, para decirlo de alguna forma, la maquinaria social se sigue reproduciendo, rehaciendo, gracias a ese tipo de situaciones como de ingeniería, ¿no? Me parece importante, entonces, en este sentido, que veamos cómo la educación, por ejemplo, es muy interesante, pero la educación en sí misma está vacía de contenidos, o sea, de contenidos ideológicos e idiosincráticos, se los ponemos. Entonces, los datos que se inscriben, los datos que se dan, no se dan solitos, requieren de un soporte, requieren de una serie de cosas. Y eso es la ideología, eso es la idiosincrasia, eso es ese tipo de cosas que entendemos desde la subjetividad. Gracias a eso, gracias a entender estos mecanismos, es que en 1955, Claude Lévi-Strauss, en una conferencia que dio en la UNESCO, lo que él mostraba es cómo la educación, el transmitir datos, la información, lo que nosotros llamamos acervo cultural, no es suficiente para que un pueblo pueda ambicionar a ser libre, para que pueda ambicionar a tener una serie de metas. Y el ejemplo que ponía era la Alemania nazi, en el sentido de que si colocábamos a la Europa de su tiempo en un sentido como de competencias, de nivel de instrucción, de información, de número de personas egresadas de carreras universitarias, de personas que iban a espectáculos llamados para la cultura, conciertos, teatros, exposiciones,
pues el pueblo alemán era uno de los más, digamos, importantes de la Europa de su tiempo. Y sin embargo, se permitió el genocidio, ¿no? El genocidio judío, se permitió toda una serie de cuestiones totalmente aberrantes, bellacas, o sea, se permitieron una serie de cosas porque es donde estamos entendiendo entonces que el proyecto educativo, si le quitamos todo el soporte de la subjetividad, si le quitamos todo el soporte de lo que es la ideología, la idiosincrasia y todo eso, se convierte en una serie de transmisión de datos que van a ser usados por, pues, por todos los prejuicios sociales, por toda esta serie de condiciones que de alguna forma determinan la vida de los hombres, ¿no? Su lugar en ese mundo que se está construyendo y que se legitima a partir del proyecto educativo. Me parece que un programa, o sea, creo que los países, digamos, que han aprendido mucho esta lección, por ejemplo, pienso en los países escandinavos, que de alguna forma han entendido que las respuestas o son colectivas o no son, y que eso nos ha enseñado que entonces, digamos, los proyectos sociales no tienen que aspirar a un sentido de lo que era convencionalmente pensado un socialismo. O sea, una socialdemocracia es suficiente para soportar un proyecto comunitario, social, en donde, por ejemplo, estos países cada día, por ejemplo, están tratando de suprimir, en algunos de ellos ya la educación privada desapareció, porque entendieron precisamente esto, que lo importante de la educación tiene que ser entendida, esta parte de transmitir datos, esta parte del sentido comunitario, este sentido de los lazos sociales, esta parte de que la gente se proteja, se cuida como miembros de una comunidad, todo eso, y entonces entendían que si existía un proyecto educativo que estuviera confrontado entre la educación privada y la del Estado, pues esa ya nada más, solo por eso, se estaba generando un sentido de lealtades, como lo es en México. O sea, por ejemplo, o sea, las universidades privadas tienen, si comparamos las universidades públicas en México y las universidades privadas en México, y vemos la calidad del nivel de instrucción, y vemos la calidad de los equipos docentes, nos vamos a dar cuenta que las universidades del Estado están superiores, siempre han sido, están pero muy por encima de las universidades privadas. ¿Pero qué es lo que tienen las universidades privadas? Que tienen al grupo de personas que son los dueños de los medios de producción, que son los dueños de toda una serie, que son los que tienen relaciones. Y entonces lo que van a contratar ellos son gente de sus escuelas, gente de sus contextos culturales, gente de sus relaciones que han construido. Entonces, evidentemente, si este sentido de lazo social que se puede construir a partir de estudiar en una escuela privada, les da más posibilidades a los egresados de estas escuelas de encontrar trabajo porque van a sus compañeros y los papás de sus compañeros, los tíos de sus compañeros, son aquellos que están de alguna forma, pensándolo como Gramsci, dentro de los grupos hegemónicos, ¿no? Que están en este país o de las clases hegemónicas. Y esto es precisamente lo que estos países entendieron y dijeron, se acabó ese sentido de lealtades que se construyen a partir de la educación privada. Entonces la educación privada hay que suprimirla porque es mala para el proyecto de nación, es mala para la condición humana, es mala para los proyectos de construir un modelo civilizatorio que no esté construido como el que tenemos, digo, representado en que no hay ningún sentido, por ejemplo, de responsabilidad ecológica, ¿no? Aquí el tema, las personas que pueden, que tienen la capacidad para hacer dinero como sea, lo hacen. Y prueba es el COVID que estamos viviendo. El COVID que estamos viviendo, todas las enfermedades zoonóticas tienen que ver con que finalmente estamos presionando el ambiente, la ecología, estamos invadiendo zonas que no eran habitadas por hombres. Y entonces esos animales no hemos desarrollado los anticuerpos precisamente porque habían estado alejados de lo que eran milenios de desarrollo humano. Entonces no habíamos generado los anticuerpos porque habíamos
estado lejos, esas especies animales se habían mantenido, pero ahora la seguimos explotando y nos vamos metiendo en la selva y pues nos damos cuenta de que hemos ido a lugares donde los hombres no iban antes y no tenemos los anticuerpos para poder coexistir en esos ambientes. Y bueno, las consecuencias las estamos viviendo ahora con esta pandemia. Sabemos, se nos ha advertido que con el calentamiento global lo mismo sucederá con las glaciaciones. Muchas de las bacterias y de los virus, hongos y demás que fueron sepultadas por la glaciación, con el calentamiento global están saliendo. Y entonces son también una serie de virus, bacterias, hongos y demás que los hombres, por el tiempo que tenemos en el planeta Tierra, no hemos generado ninguna clase de inmunidad. Entonces, nuevamente, estamos de alguna forma caminando a un sentido de destrucción. Y lo estamos haciendo gracias a estos modelos, a estos sistemas que están sociales, culturales, que se consolidan en las escuelas, en los proyectos educativos y que se construyan en el modelo de proyecto educativo para seguir reproduciendo estos sistemas y entonces, además, digamos, con estas circunstancias en donde el proyecto de educación está totalmente contravenido a un proyecto civilizatorio que queramos nosotros generar a partir de modelos alternativos, ecológicos, de solidaridad, de acompañamiento, de imaginación, para resolver problemas reales, no que sean económicamente redituables, ¿no? O sea, todo el modelo está tergiversado y estamos metidos y entonces el mecanismo, digamos, de autodestrucción está totalmente preñado en los modelos educativos que estamos siguiendo. Pero lo importante es nuestra ceguera frente a eso por la subjetividad empeñada en estos mecanismos, ¿de acuerdo? Entonces, no es un asunto en donde eso sea extraño, al revés, lo hemos entrañado, es totalmente entraña. Ese modelo educativo está respondiendo a todo lo que son nuestras perspectivas, ideales, fantasías. ¿Tú qué quieres? Y la fantasía que tenemos de desarrollo, crecimiento, esos ideales, esas cosas, están totalmente sostenidos en este programa de desarrollo, ¿no? Entonces, a mí me parece que parte del modelo neoliberal es necesariamente combatir esto. Es paradójico, pero quieren combatir esto. Por eso, o sea, por ejemplo, parte de los grandes problemas que se ha tenido en Estados Unidos para combatir el problema de la pandemia es porque su sistema de salud pública es paupérrimo, es ya muy malo. Y entonces no lo tienen. Entonces casi lo que ha pasado ahí, sinceramente, aunque le suene paradójico, tenemos muchas más condiciones en México que en Estados Unidos para enfrentar este problema, porque nuestro sistema de salud pública es malo, pero existe. Allí es paupérrimo y casi no existe. Precisamente por ese modelo neoliberal. En España, que tenían un sistema de salud más o menos importante, fue totalmente privatizado, ¿no? Estas formas en donde en las escuelas se forman las personas para mostrar que el sentido de que lo que debemos hacer, porque los seres humanos somos competitivos, debemos buscar la competencia, entonces es apropiarnos de todo este tipo de transnacionales, todo este tipo, perdón, de empresas estatales para hacerlas transnacionales, ¿no? Para que sean competentes. Cuando la competencia, decimos, lo que está generando es simplemente más ricos. Pero la competencia, ¿para quién? Para el beneficio social, no. Entonces, en ese sentido, España, parte de lo que tuvieron que hacer para enfrentar el problema fue volver a desprivatizar la educación, los sentidos de salud pública, porque lo habían privatizado porque pensaban que era un gasto del Estado que podían ahorrarse. Cuando dices, perdón, esa es parte de lo que estamos hablando. O sea, el gasto del Estado es no ahorrarse eso, esa es la responsabilidad del Estado. Responsabilidad del Estado que no tiene Estados Unidos por esta idea neoliberal y este modelo en el que estamos todos nosotros. Entonces, yo creo que defender la educación laica, obligatoria y gratuita, es de las pocas cosas que tenemos, sinceramente, que empeñarnos todos los profesionistas, porque sinceramente si existe algunas pequeñas puertas, algunas ventanas que nos puedan
generar la idea de que pueda haber futuro es a partir de una educación obligatoria, que sea laica, obligatoria y gratuita. La laicidad es esencial porque finalmente sabemos estos usos, lo estamos viendo ahora, como en la confrontación política que tenemos hoy, la beligerancia está enorme, es interesante ver cómo hasta los que están en los medios masivos de comunicación, los que se llaman periodistas, pero que no hacen investigación, sino son comentaristas, ¿no? Pero ellos mismos se dicen, yo soy periodista, y dicen, tú eres comentarista. Pero los comentaristas que están protestando por todo el problema que se está dando alrededor de la violencia que ha habido contra los periodistas, y tú dices, perdón, pero esta violencia y que México tenga las estadísticas de periodistas, de mayor número de periodistas asesinados en el mundo, tiene 3 sexenios. Porque ahora protestas. O sea, tú no sabías cómo estaba antes, ahora sí. O sea, ¿qué es? ¿O hay un uso político de esto que estás advirtiendo? Nuevamente estamos hablando de idiosincrasia, ideología, educación, sistemas para volver a mantener esta cuestión de alguna manera. Una pregunta, perdón. Ya tengo en este momento 20 minutos de participación. ¿Con cuánto tiempo cuento? Sí, ya. Sí, ¿Ya? en un minuto cierra. Por si, le damos un minuto para que cierre. Correcto, pues no, es que simplemente es decir esto, o sea, que está profundamente entrañado el programa educativo de lo que es el proceso de la idiosincrasia, la ideología y la subjetividad, están totalmente preñados, integrados, y que pensar la educación como transmisión de datos es precisamente parte de la manera de desideologizar y quitar este sentido como si la subjetividad no estuviera absolutamente presente en el proyecto educativo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, pues aquí estoy. ¿Debo apagar la cámara para que...? Sí, por favor, doctor. Muy bien. Muchas gracias por su presentación. Ahorita al final de la mesa abrimos el espacio para las preguntas. Recordamos que son 20 minutos para las participaciones.